Hola a todos, mi nombre es Helen Alemán y actualmente estoy cursando la maestría en matemática para educadores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en su recinto en San Pedro de Macorís. En el día de hoy, lunes 7 de abril del 2025, estaré desarrollando el proyecto asignado como examen final en la asignatura Análisis Real 1, impartida por el maestro Juan Toribio Milanés. Estaremos desarrollando ejercicios sobre axioma de campos de los números reales, espacios métricos sobre los números reales, operaciones con límites de funciones y su aplicación en el software GeoGebra, derivada por definición, derivación por reglas básicas de derivación, problemas de razones de cambio y de optimizaciones, y por último un bono sobre subsucesiones. El objetivo general de este proyecto es demostrar habilidades analíticas y de razonamiento lógico para comprender y aplicar conceptos fundamentales del análisis diferencial, incluyendo los axiomas del campo real, el espacio métrico, la derivación por definición, problemas de optimización y subsucesiones, haciendo uso del software GeoGebra. El primer problema que vamos a desarrollar trata sobre los axiomas de campo de los números reales. En este caso, nos piden demostrar una proposición en base a estos axiomas, tomando en cuenta que A y B pertenecen a los números reales. La proposición a demostrar es que si A más B es igual a cero, entonces B es igual a menos A. Estableciendo nuestra hipótesis, tendremos que A más B es igual a cero y la tesis será que B es igual a menos A. El método de demostración que utilizaremos será el método directo y nos auxiliaremos de una tabla de afirmaciones y razones. Nuestro primer paso será colocar la misma hipótesis de que A más B es igual a cero. Luego, el paso 2 será decir que menos A es el número tal que A más A, menos opuesto, será igual a cero. Y esto es permitido por el axioma número 4 que trata sobre la existencia de elementos negativos. Nuestro paso número 3 será decir, en la misma hipótesis, sumar el opuesto de A en ambos lados de la igualdad. Y esto se puede por el mismo axioma 4 que trata sobre la existencia de elementos negativos y también por el correcto uso de la propiedad de la suma bien definida, que nos permite sumar un mismo valor de un lado y del otro de la igualdad para que ésta no se pierda. Luego el paso 4 será aplicar la propiedad conmutativa, o más bien el axioma número 1 que trata sobre la conmutatividad de la adición. Luego, entonces, aplicamos el axioma número 2 de la asociativa de la adición que nos permite reagrupar la expresión que tenemos anteriormente, en nuestro paso anterior, para poder hacerlo de forma conveniente y poder entonces que se vea, se note más claramente el paso que vamos a dar a continuación. Este paso permitirá que esta expresión que tenemos aquí agrupada se reduzca a cero y nuestra expresión de este lado también, ambos estamos usando la propiedad número 4, el axioma número 4 que trata sobre la existencia de elementos negativos nuevamente. Y luego aplicamos esta propiedad o este axioma número 3 que trata sobre la existencia del elemento cero, en donde al tener 0 más b se reduce a b por esta misma propiedad. Y este lado en 0 más menos a más el opuesto de a también se reduce a menos a por la misma propiedad, por el mismo axioma de existencia del elemento cero, quedando así demostrado que si a más b es igual a cero, entonces b es igual a menos a. Bien, ahora pasamos al punto 2 sobre espacios métricos sobre los números reales. Primero tenemos que sean los números, el conjunto de números reales y una función, un espacio métrico donde la función definida por los números reales, que está incluida dentro de este mismo conjunto, está definida por la métrica usual, que es esta que tenemos acá, que nos dice que la distancia de x a y es igual al valor absoluto de la diferencia de estos valores para todo x, y que pertenece entonces al conjunto de los números reales. Tenemos que demostrar en una tabla de afirmaciones y razones que esta función define una métrica en el conjunto de los números reales. Para esto, entonces, deberíamos saber qué es métrica, por lo menos.
sea un conjunto, en este caso llamado X, una función definida por X, que implica los números reales, es una métrica si para todo X, Y y Z que pertenece a ese conjunto se cumplen las siguientes propiedades. Cabe resaltar, antes de seguir, que estamos fundamentando toda esta información en el libro Introducción al análisis matemático de una variable de Bartle Sherbert en su tercera edición y también del libro Cálculo 1 de una variable en su novena edición de Larson y Edwards. Estos libros lo pueden conseguir en cualquier librería en línea como Amazon, etcétera, o comprarlo en alguna librería física. Entonces, algunos autores delimitan estas propiedades en tres, otros en cuatro, pero realmente no es relevante si lo dividimos en tres o en cuatro, pero siempre y cuando tengamos claramente definido qué es lo que significa cada una de ellas. La finalidad de este problema es completar esa tabla demostrando que la distancia de la función antes señalada, que es la distancia usual, cumple con las propiedades que resaltamos anteriormente, para que así entonces pueda definir una métrica en el conjunto de los números reales. También nos pide que en cada caso, si se cumple el axioma, entonces debemos proporcionar un ejemplo numérico ilustrativo. Y en caso de que no se cumpla, pues entonces vamos a proporcionar un contraejemplo. Entonces, por acá les coloco la función para que siempre la tengamos pendiente. Primero vamos a verificar si se cumplen estas dos propiedades que, como les decía, algunos autores la colocan junta. Por eso la vamos a desarrollar de forma simultánea. Tenemos la no negatividad y tenemos la identidad de los indiscernibles. Básicamente aquí lo que vamos a demostrar es que la distancia, esta distancia que tenemos aquí, debe ser positiva o cero. Entonces, iniciemos. Primero vamos a considerar dos números cualesquiera reales, en este caso X y Y. Esto nos va a delimitar que la propiedad debe cumplirse tanto bueno, debe cumplirse para todo par de puntos que corresponda a los números reales. Entonces, para todo X, Y que pertenezca a los números reales. Esto que ustedes ven acá es básicamente la definición de valor absoluto. Aquí tenemos que el valor absoluto de X, de un valor, será igual a, será positivo si X, o sea, si ese número es mayor o igual que cero. Aquí está unificada. Y será negativo, será el opuesto si este valor es menor que cero. Entonces, lo quise enunciar acá para que lo tengamos presente porque esto al final es lo que queremos demostrar. Entonces, vamos a formar la diferencia entre estos dos valores que elegimos al inicio en nuestro acápite 1, X y Y. Entonces, al inicio nosotros dijimos que X y Y son números reales y podemos decir eh, que los números reales son cerrados bajo la operación de la sustracción. Es decir, que esta expresión que tenemos nosotros aquí, su diferencia, la diferencia de X menos Y, debe también pertenecer a los números reales por la cerradura bajo la operación de la sustracción en los números reales. Entonces, vamos al paso 4, que será vital para el siguiente desarrollo y para completar nuestra demostración de estas dos propiedades. Aquí la tenemos englobada ambas. De que esta diferencia, la distancia que hay entre esa diferencia, o más bien el valor absoluto que hay en esa diferencia de x menos y será igual a, primero, eh, ya se verifica que la primera parte que nos dice que x menos y será positivo. Si x menos y es mayor que cero, pues ya eso está demostrado. Básicamente es lo que nos dice. Entonces, por el mismo, de la misma definición de valor absoluto. Ahora bien, tendríamos que demostrar estas dos partes que están acá debajo. Iniciamos con el cero, con que será cero si nuestro argumento sería igual a cero. Pero ¿cómo demostramos eso? Sería suficiente con nosotros a esta expresión sumarle y a ambos lados del signo de igualdad. Y esto es permitido por la propiedad de la suma bien definida, que ya la resaltamos en otro, bueno, un poco antes de esta demostración, que nos permite sumar
un mismo valor de ambos lados de los signos de igualdad, del signo de igualdad, sin alterarlo. Entonces, esto cuando nosotros hagamos la, cuando evaluemos, cuando simplifiquemos aquí, entonces nos quedaría X. ¿Por qué? Porque menos Y más Y se reduciría a cero y por eso no lo colocamos aquí, por la propiedad que señalamos anteriormente de la existencia de elementos negativos. Y también aquí aplicamos de este lado el signo de igualdad, donde tenemos cero más y, el axioma número 3 del elemento cero. Ese axioma que nos dice que tenemos este elemento neutro, recordando que estamos en el campo de los números reales. Entonces, la igualdad nos quedaría como X igual Y. Nuestro paso 6 será aplicar una propiedad de la desigualdad que nos permite multiplicar convenientemente un 1 negativo a ambos lados de la desigualdad. Y esto es precisamente para nosotros lograr invertir el sentido de la desigualdad. De esta forma obtenemos que el opuesto de x menos y será mayor que cero. Entonces, por tanto, se verifica la no negatividad. Entonces, nos pidieron que desarrolláramos un ejemplo de cada uno. Vamos a empezar, vamos a hacerlo por separado, en este caso de la no negatividad, tomando en cuenta que tenemos dos valores, x sería igual 5 y y igual 2. Entonces, recordando que esta es nuestra función inicial, la función que estamos queriendo demostrar que es una métrica, entonces vamos a sustituir en ella evaluando con los valores que nos han asignado en este ejemplo. Sustituyendo, aquí tenemos que la distancia que habrá entre 5 y 2 será igual al valor absoluto de su diferencia. Esto es evaluando en dicha función. Si simplificamos, obtenemos que la distancia entre estos dos valores será igual al valor absoluto de 5 menos 2, que nos da en este caso 3. Y el valor absoluto de 3 es 3. Por tanto, como pueden notar, nos dio un valor positivo. Como 3 es mayor que cero, mayor o igual que cero, entonces se confirma la no negatividad. Ahora tenemos un ejemplo de la segunda propiedad, que es la identidad de los indiscernibles. Y vamos a ver dos ejemplos en este caso. Uno en que X y Y son iguales y otro en que X y Y son distintos, para ver si realmente se cumple esta propiedad por ambos lados. Entonces, en este caso tenemos a X igual a 4 y Y igual 4 también. Entonces, recordando que acá tenemos eh, la función que queremos demostrar, que es una métrica, y evaluando en ella, entonces tenemos que la distancia de 4 a 4 será igual al valor absoluto de la distancia que hay entre ellos, de su diferencia, 4 menos 4. Y esto nos dará 0 y el valor absoluto de 0 es el mismo 0. Entonces, en este ejemplo sí se cumple que la distancia de x y y es igual, de x a y es igual a 0 si x y y son iguales. Ahora vamos a ver en el caso de que sean distintos. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos dos valores diferentes. Tenemos que x es igual a 4, pero en este caso y es igual a 5. Utilizando nuestra función nuevamente, decimos que la distancia que hay de 4 a 5 será igual a el valor absoluto de su diferencia. Entonces, cuando nosotros simplificamos aquí a 4 menos 5, eso nos dará menos 1. Y el valor absoluto de menos 1 es 1, aplicando la definición de valor absoluto. Y esto indica que si x y y son distintos, entonces no me va a dar como resultado 0, verificando que efectivamente para que esta propiedad se cumpla, ambos valores deben ser iguales. X debe ser igual y. Ahora demostremos la tercera propiedad, que es la de la simetría, que nos dice que tenemos que demostrar que la distancia que hay de x a y es la misma que de y a x. Entonces, por aquí recordamos nuestra función inicial, la que queremos demostrar. Y entonces ya en el paso 2 vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación y también, ¿por qué no?, la propiedad del cambio de signo.
y por esto podemos multiplicar por menos 1 la expresión que ya teníamos dentro, y no solo por menos 1, sino intercambiar en la posición de estos valores por esta propiedad que nos dice que A menos B es igual a menos 1 por B menos A. Esto fue lo que aplicamos aquí. Entonces ya en el paso 3 nosotros podemos separar estos valores absolutos, distribuir estos valores absolutos, y sencillamente esto lo podemos hacer por la propiedad multiplicativa del valor absoluto, que nos dice que el valor absoluto del producto es igual al producto de sus valores absolutos. Entonces, en el paso 4, seguimos diciendo que la distancia de x a y será igual. Sacamos el valor absoluto, calculamos el valor absoluto de 1 y de menos 1, y esto nos dará 1. Y la otra expresión la dejamos totalmente igual. Entonces, ya también para este caso nosotros podemos aplicar una propiedad muy utilizada, que es la del elemento neutro de la multiplicación, que entonces permitirá que nuestra expresión quede de la siguiente forma: la distancia de x a y será igual que el valor absoluto de y menos x, o de la diferencia de y menos de y y x. Entonces, eh, para finalizar esta demostración, podemos decir que esta expresión que tenemos aquí como resultante es lo mismo que expresada de esta forma, la distancia de y a x. Por lo tanto, la podemos sustituir por esta expresión, obteniendo así lo que queríamos demostrar al inicio, que la distancia de x a y es la misma que la distancia de y a x. Vamos a ver un ejemplo de esta propiedad, aplicando esta propiedad, sean x igual a menos 1 y y igual a 4. Tenemos nuestra función inicial que queremos demostrar. Vamos a evaluar en ella con los valores que nos dieron en este ejemplo. Y tenemos aquí que la distancia de menos 1 a 4 será igual al valor absoluto de menos 1 menos 4. Cuando nosotros simplifiquemos aquí, obtendremos acá de este lado menos 1 menos 4 será igual a menos 5. Y el valor absoluto de menos 5 es, aplicando la definición de valor absoluto, es 5. Entonces, aquí verificamos que se cumple la simetría, o estamos viendo que la distancia de x a y es 5. Ahora vamos a verificar que la distancia de y a x sería la misma, tomando en cuenta los mismos valores. Seguimos con x igual a menos 1 y y es igual a 4. Aquí lo que cambiaría sería la distribución. Entonces, ahora la distancia de 4 a menos 1, verifiquen, fíjense que aquí fue que cambió, sería igual a 4 menos 1. Al simplificar esta expresión, obtenemos el valor absoluto de 4 más 1, y esto será igual al valor absoluto de 5. Y el valor absoluto de 5 es 5, por lo tanto se cumple la simetría. Entonces, pasamos a la propiedad número 4, tomando en cuenta que si esta propiedad se cumple, entonces esa función define una métrica en el conjunto de los números reales. Nuestra propiedad número 4 nos habla de la desigualdad triangular, que dice que la distancia de x a z será menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z. Aquí queremos demostrar que para valores a y b que corresponden, que pertenecen a los números reales, se cumple esta expresión que tenemos aquí. Vamos a trabajar para simplificarlo, vamos a trabajar en base a esta expresión en función al valor absoluto, de que el valor absoluto de a más b será menor o igual que el valor absoluto de a más el valor absoluto de b. Considerando, para simplificar la expresión y que se nos haga más manejable, más fácil a la hora de expresarnos, tendremos que a será igual a x menos y. Cada vez que queramos citar a x menos y, utilizaremos el término a, y cada vez que nos vayamos a referir a y menos z, utilizaremos el término b. Entonces, por nuestra tabla de afirmaciones y razones, iniciamos con la expresión que tenemos acá en este lado de la desigualdad, que el valor absoluto de a más b. Recuerden que en las demostraciones nosotros podemos apropiarnos de las normas y reglas matemáticas como más nos convenga. Entonces, en este caso nos vamos a ir por el cuadrado, elevando esta expresión al cuadrado. Entonces, tenemos que el valor absoluto de a más b al cuadrado sería igual a este argumento a más b elevado al cuadrado. Esto es permitido por la propiedad de valor absoluto de cuadrados. Entonces, eh,
podemos pasar al segundo punto, tomando en cuenta, claro está, que estos valores son reales, números reales. Entonces, eh, podemos expresar esta parte acá como lo que tanto conocemos como una identidad algebraica, que es el binomio al cuadrado, y distribuirlo de la forma en que nos permite este binomio, que sería el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, recordando que podemos agrupar, bueno, no agrupar, podemos ubicar esta parte como nos convenga, y ahora mismo nos conviene colocar a cuadrado más b cuadrado más 2ab. Entonces, luego de obtener esto, para esto nos convenía, aquí tenemos la parte del producto que tenemos aquí de a por b, podemos expresarlo como valor absoluto, ya que hay una propiedad que nos permite hacer esto, que es, bueno, esto es una desigualdad básica. Entonces, ahora vamos a distribuir este producto, y ya ustedes conocen esta propiedad porque recientemente la recitamos, que es la propiedad del producto del valor absoluto. Y esta nos permite, nos dice que el producto del valor absoluto será igual a al producto de sus valores absolutos. Es decir, aquí yo tengo valor absoluto de A por B, y aquí lo sustituir por valor absoluto de A por valor absoluto de B, aplicando esa propiedad. Entonces, en nuestro quinto paso, vamos a apropiarnos nuevamente de la propiedad de valor absoluto de cuadrados, y podemos expresar este a cuadrado y este b cuadrado como sus valores absolutos, valor absoluto de a al cuadrado más valor absoluto de b cuadrado, ya todo está en función a valor absoluto. Entonces, la parte de 2 valor absoluto de a por valor absoluto de b permaneció intacto. Ahora pasamos a nuestro paso número 6, valga la redundancia, y vamos a revertir la aplicación de prácticamente de nuestro binomio al cuadrado, o sea, lo vamos a aplicar, pero de forma inversa. Ahora en este caso vamos a llegar a nuestra expresión original, en este caso con sus valores absolutos, el valor absoluto de a más el valor absoluto de b al cuadrado. Vamos al paso 7, recordando que esta es la función que queremos verificar si es una métrica. Entonces, el paso 7, fíjense que es lo mismo que tenemos aquí para demostrar, pero lo coloco para que podamos visualizar el siguiente paso, que es ya sustituir por los valores reales de A y B. En donde quiera que tengamos A, vamos a colocar X menos y en B vamos a colocar Y menos Z. Por tanto, acá tenemos que el valor absoluto, en vez de A más B, será ya X menos Y más Y menos Z, menor o igual que el valor absoluto de X menos Y más el valor absoluto de Y menos Z. Ahora el paso 9 será aplicar el axioma de existencia de elementos negativos, que nos permitirá reducir esta variable Y, para que entonces nos quedemos con que X menos Z, con el valor absoluto de X menos Z, eliminándose así el valor menos Y el valor Y positivo. Entonces, este lado queda igual, y luego entonces ya luego de simplificar, sabemos nosotros que nuestra función inicial nos dice que la distancia que hay de X a Y es igual que el valor absoluto de su diferencia. Por tanto, yo puedo expresar esto en términos de este lado de la igualdad, diciendo entonces que la distancia de X menos Z, que en este caso sería ya la distancia de X a Z, será menor o igual que la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z, verificándose entonces que se cumple la desigualdad triangular. Por tanto, podemos decir que esta función define una métrica en los números reales. Vamos a verificar un ejemplo ilustrativo. Aquí tenemos a x1, a y igual 6, a z igual menos 2, y vamos a utilizar nuestra función. Siempre no lo podemos dejar porque es lo que queremos demostrar. Y aquí está la desigualdad triangular. En ella vamos a sustituir por los valores que nos dan en este problema. Entonces, fíjense que aquí lo que hice fue que evalué en la función, en la desigualdad triangular, perdón, con los valores que me dan en este ejemplo, x igual 1, y en donde teníamos y colocamos menos 2, y en donde teníamos z colocamos entonces en y colocamos 6. Ahora, para simplificar, recordando
Y nuestra función nos dice que la distancia de x a y es lo mismo que el valor absoluto de su diferencia, entonces podemos sustituir estas expresiones por esto, sus valores absolutos respectivos. Entonces aquí tenemos que 1 menos 2, valor absoluto, menor o igual que 1 menos 6 más, siempre valor absoluto de 6 menos 2. Y cuando nosotros simplifiquemos aquí, obtendríamos acá en este lado de la desigualdad el valor absoluto de 3, porque 1 menos 2 sería 1 más 2, que es 3. Entonces, menor o igual que 1 menos 6, valor absoluto de menos 5, más 6 menos 2, que sería 6 más 2, 8, su valor absoluto. Y si aplicamos la definición de valor absoluto, el resultado que obtendríamos es 3 menor o igual que 5 más 8. Y al terminar de simplificar esta expresión, obtendríamos que 3 es menor o igual que 13. Por lo tanto, definitivamente esta función define una métrica en el conjunto de los números reales. En el ejercicio número 3 trataremos operaciones con límites de funciones. Se nos solicita evaluar el siguiente límite. Límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Entonces, lo que queremos es evaluar directamente para x igual 2, obteniendo así que 2 será 2 al cuadrado menos 2 sobre 2 menos 2. Entonces, simplificando esta expresión, tenemos 2 al cuadrado, obtenemos 4, menos 2 y todo lo demás lo colocamos igual para entonces realizar cada operación de forma ordenada. Luego, entonces obtenemos que la expresión del numerador se reduce a 0, porque 4 menos 2, esto daría 0. Igualmente, la expresión que tenemos en el denominador daría 0, provocando así una indeterminación. Esto indica que debemos tratar de simplificar de otra forma, debemos tratar de resolver por otro método y uno de los más utilizados es la simplificación, siempre y cuando esta función nos lo permita. Entonces, el límite de la función que nos establecieron al inicio sería equivalente al límite cuando x tiende a 2 de la expresión factorizada. Y esto lo hacemos por el método de factorización por x cuadrado más bx más c, creando dos paréntesis, ambos con la raíz cuadrada del primer término, que sería x, donde el signo del segundo término estaría ubicado en el primer paréntesis y el signo del segundo paréntesis estaría determinado por el producto del símbolo del segundo término y del tercero, que en este caso sería positivo. Todo esto sobre nuestro mismo denominador. Entonces ahí podemos simplificar cancelando x menos 2 tanto en el numerador como en el denominador cuando x sea igual a 2. Recordando esto, no podemos olvidarlo. Y nos queda entonces la expresión de la siguiente forma: límite cuando x tiende a 2 de x más 1. Recordando que x debe ser distinto de 2. Entonces ya podemos evaluar nuevamente en la expresión reescrita y ahora podemos decir que el límite cuando x tienda a 2 de x más 1 será igual a 2 más 1 y esto nos dará como resultado que el límite será igual a 3, simplificando esta expresión. Eh, lo que hablábamos de que solo es para x, una x diferente de 2, lo podemos verificar acá en el software GeoGebra. Acompáñenme a verificar como este ejemplo, cómo queda la gráfica de este límite, de esta función, del límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Ahora nos encontramos en el software GeoGebra para graficar nuestra función del límite que estábamos evaluando y el primer paso será graficar la función original. Aquí yo estoy trabajando en GeoGebra descargado en mi computador, pero si usted quiere trabajarlo en línea también, eso no ocasiona ningún tipo de problema. Entonces voy a la parte de álgebra en donde está la calculadora y añado una entrada que será la función original que tenemos establecida en este problema.
Entonces, esto será igual a, teníamos que era x cuadrado, vamos a colocar el cuadrado aquí, menos x menos 2. Y todo esto, vamos a sombrear acá, todo esto sobre x menos 2. Esta era la función inicial. Fíjense cómo ya aquí yo tengo mi gráfico. Si yo lo acerco un poquito, voy a notar que esta recta tiene algo peculiar acá. Fíjense que hay un hueco. Y si yo quiero que esto se vea mejor, pues entonces vamos a hacer un segundo paso que será mostrar el valor del límite. Vamos a agregar un punto acá llamado A, que estará definido por los siguientes valores: 2,3. Entonces fíjense como el hueco ya no, el hueco ya tiene un nombre, ya es un punto. Y este punto va a representar el valor al que se acerca la función cuando x tiende a 2. Entonces, para que se vea como agujero este punto, nosotros podemos personalizarlo para que no se vea parte del gráfico, porque aquí parecería un punto cualquiera. Lo que hacemos es que damos clic derecho en este punto y le damos a la opción, aquí en propiedades, le damos a la opción de, vamos acá, en esta opción, en estilo, le damos aquí a estilo de puntos en la opción del punto vacío. Y ahí se visualiza mejor, incluso vamos a cambiarle el color para que se vea distinto y se pueda notar desde lejos. Entonces, este es el resultado de graficar en el software GeoGebra nuestra función, nuestra función evaluada en el problema que teníamos anteriormente. Entonces, este es el resultado que tenemos de haber graficado en GeoGebra. El punto 4 trata sobre la derivada por definición y básicamente aquí nos solicitan demostrar una de las propiedades que tienen las derivadas. En este caso nosotros elegimos las reglas de suma y diferencia. Para esto hay un teorema que establece lo siguiente: la derivada de la suma de la diferencia de dos funciones derivables f y g es derivable en sí. Además, la derivada de f más g o f menos g es igual a la suma o diferencia de las derivadas de f y g. Esto sería simbólicamente lo que acabamos de enunciar en el teorema. La hipótesis de esta demostración será que f y g son funciones derivables en un punto x, mientras que la tesis será que la derivada de la suma o la diferencia de estas funciones será igual a la suma o diferencia de las derivadas de estas funciones. Utilizaremos el método de demostración directo para desarrollar esta demostración. Iniciemos con la suma, tomando en cuenta que esto es lo que queremos demostrar, que es lo que enuncia el teorema, y esta es la definición de derivada por límite, que es la base de todo lo que vamos a hacer acá. Entonces, vamos a iniciar evaluando con estas funciones que nos dieron en la definición de derivada por límite, en esta, vamos a decirle, en esta fórmula. Entonces, ya yo no tengo f, la derivada de f de a, sino que tengo la derivada de la suma, en este caso, de las funciones que me suministraron, y esto será igual al límite de cuando h tiende a 0. Puede cambiar esta expresión, este símbolo que estamos utilizando h para verificar el incremento en x, y es posible que usted lo encuentre en otros recursos como delta x, ya que nos utilizamos el que mejor nos convenga. En este caso vamos a usar h para expresar el incremento en x. Entonces acá en f de a más h vamos a sustituir por f de x más h más g de x más h, porque recuerden que aquí estamos trabajando con dos funciones. Menos el menos de la fórmula, en vez de f de a vamos a colocar f de x más g de x. Todo esto sobre el incremento en x, que en este caso lo nombramos como h. Esto es evaluando en la definición de derivada por límite. Luego entonces lo que hacemos es aplicar una propiedad que es la propiedad distributiva del producto respecto a la suma o la resta, que es esta, y nos permitirá distribuir este símbolo, este signo de negativo, por todo este corchete. Entonces, luego de nosotros aplicarlo, la expresión queda de esta forma, como que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h más g de x más h menos f de x menos g de x, todo esto sobre el incremento en x nombrado h. Entonces,
Aquí vamos a aplicar otra propiedad y esta vez será la distributiva del cociente respecto a la suma, que nos permitirá crear estas dos fracciones con el mismo denominador. La diferencia es que aquí vamos a reagrupar. En la primera fracción tenemos a todos los términos que contengan la función f de x, mientras que de este lado estarán las que contengan la de g de x, obteniendo así esta expresión. Pasamos entonces a aplicar otra propiedad que es la linealidad del límite, que nos permitirá distribuir este límite que tenemos acá fuera del corchete, fuera de toda la expresión, en cada una de las fracciones que ya nosotros creamos. Entonces, luego de nosotros realizar esto, aquí está, porque este paso que tenemos aquí es el anterior para que podamos llevar el hilo conductor. Entonces, aquí sí aplicamos ya esta propiedad, fíjense. Y la propiedad se enuncia de esta forma, la linealidad del límite. Entonces, vamos al otro paso, que es simplemente decir lo siguiente, enunciar lo que nos están pidiendo. Que pudimos notar que ya nosotros demostramos entonces que la derivada de la suma, en este caso, de estas dos funciones es igual a la suma de las derivadas de esas funciones. Entonces, vamos a pasar a demostrar la diferencia que se hace de forma análoga. Esto se realiza de la misma manera, lo único que tenemos que tener en cuenta los signos, ya que aquí son un poquito más, hay que tener más atención en ellos para no cometer errores. Entonces, nuevamente aquí tenemos lo que queremos demostrar, en este caso ya será para la diferencia, y aquí tenemos nuevamente la definición de derivada por límite, que en la cual vamos a evaluar. Aquí hacemos el primer paso que hicimos anteriormente, evaluamos con las dos funciones. La única diferencia es que acá yo tengo menos, porque esta es la diferencia. Y que acá también en el otro corchete tenemos menos. Eso es aplicando la definición de derivada por límite. Luego, entonces, vamos a aplicar, igual que como lo hicimos en el caso anterior, la propiedad distributiva del producto respecto, en este caso, a la resta, que nos permitirá que este signo multiplique cada uno de los términos de este corchete, quedando de la siguiente forma que eh, la derivada de la diferencia de estas funciones será igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos g de x más h menos f de x más g de x. Todo esto sobre el incremento en x, que en este caso lo nombramos h. Ahora reagrupamos los términos para poder aplicar estas dos propiedades, que la primera es la propiedad distributiva del cociente respecto a la suma y también la propiedad de cambio de signo de una resta, para poder entonces construir estas dos fracciones con el mismo denominador, para luego pasar a verificar. Este es el paso que acabamos de hacer para que podamos verlo previamente y ver la diferencia en el cambio que vamos a realizar. Y es aplicar la propiedad de linealidad del límite, en donde distribuiremos ese límite a cada una de las funciones que están inmiscuidas en esta demostración. Entonces, logrando así obtener el siguiente resultado, que la derivada de la suma o diferencia, en este caso, perdón, la derivada de la diferencia de estas dos funciones será igual a la diferencia de las derivadas de estas dos funciones. Por lo tanto, aquí acabamos de demostrar el teorema tanto para la suma como para la diferencia. Ahora vamos al punto 5 de este proyecto, que trata sobre derivación por reglas básicas de derivación. En este caso nos solicitan hallar la derivada de esta función. Y es igual a x más b sobre c elevado al cubo. Vamos a analizar primeramente la estructura de esta función y podemos notar que es una potencia de una función lineal, tomando en cuenta que ux será ax más b sobre c, o sea, la función interna, y n sería igual a 3. Esto es con la finalidad de la aplicación de cada una de estas propiedades. Entonces, en donde veamos u de x, nos estamos refiriendo a la función interna. Entonces, aquí vamos a aplicar una regla muy conocida, que es la regla de la cadena, que nos dice que la derivada de u de x elevado a la n será igual a n por u de x elevado a n menos 1 por la derivada de u de x. Entonces, evaluando en esta regla con la función que nos han solicitado derivar, tenemos lo siguiente. La derivada de y con respecto a x será igual a, recordando que n es 3, ahora n la tengo acá adelante, a n, como vemos acá en la regla
utilizada, en la regla que estamos utilizando. Entonces tenemos a n como 3 y acá nos dice por la función que es ax más b sobre c elevada a el mismo exponente pero restándole 1. Esto se va a multiplicar por la derivada de la misma función. Entonces, luego podemos aplicar una simplificación para que a continuación las reglas que vamos a utilizar se nos sean más manejables. O sea, vamos a reescribir esta expresión de una forma conveniente y podemos hacerlo de la forma siguiente. Esta C que está acá, yo puedo sacarla a dividir y esto me generaría una constante. Ahora sería 1 sobre C por el numerador, como notan aquí. Entonces, luego de yo hacer esto, puedo también aplicar otra, otra operación que sería multiplicar esta constante que ya tenemos acá de 1 sobre C por la constante que teníamos inicialmente al aplicar la regla de la cadena, que es 3. Cuando yo multiplico este 3 por 1 sobre C, entonces me dará como resultado 3 sobre C. Ya la expresión quedaría reescrita de esta forma: 3 sobre C por ax más b elevado al cuadrado por la derivada de ax más b. Entonces, también hay una regla fundamental, una regla básica de derivación que me dice que la derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma o la diferencia, en este caso será la suma, de las derivadas de esas funciones. Por lo tanto, esto que yo tengo acá lo puedo reescribir de esta forma para poder simplificar con mayor facilidad. Luego, entonces, tomando en cuenta que siempre resaltamos el paso anterior para mantener el hilo conductor, entonces, al yo empezar a derivar parte por parte, obtengo lo siguiente. Esta parte quedará igual porque estamos trabajando la derivada acá, como 3 sobre c por ax más b al cuadrado por, aplico la derivada aquí, eh, puedo, en este caso, en el caso de a por x, yo puedo aplicar la regla directa de derivación que me dice que una constante por una función sería igual, la derivada de una constante por una función sería igual a la constante por la derivada de esta función. Por esto ven que acá ahora tengo a afuera y vamos a derivar a x. Y en el caso de b, su derivada, recuerden que acá b es una constante, aplicamos la regla de la derivada de una constante que nos dice que esta va a ser siempre cero. Entonces, podemos pasar a al siguiente paso, en donde ahora, como pueden notar, ahora ya el cero no está porque ya lo omitimos en este caso y aplicamos en a por la derivada de x, aplicamos esta derivada y tomando en cuenta una regla más de derivación que es la derivada de una variable que nos da 1 y aquí ya tenemos que a por 1, esto nos va a quedar siendo a. Entonces yo puedo nuevamente asociar estas constantes aplicando ciertas propiedades de la multiplicación, como por ejemplo la conmutativa, y aquí también tendríamos la asociativa, y multiplico la constante 3 sobre c por el valor que me quedó acá ahora. Entonces sería, cuando yo realice esa multiplicación, me va a quedar 3a sobre c multiplicado por esta expresión que tenemos acá de que ax más b al cuadrado, quedando así nuestra derivada de la siguiente forma. Derivada de y con respecto a x será igual a 3a sobre c por ax más b al cuadrado. Entonces pasamos a la derivación, pues también derivación por reglas básicas de derivación, pero en este caso vamos a trabajar problemas de razones de cambio y de optimizaciones. Acá tenemos un problema bastante interesante que se puede dar en cualquier momento y vamos a leerlo. Dice: control de tráfico aéreo. Un avión vuela a una altitud de 5 millas y pasa directamente sobre una antena de radar. Cuando el avión está a 10 millas de distancia, que eso lo nombraremos como S, el radar detecta que la distancia S está cambiando a una tasa de 240 millas por hora. ¿Cuál es la velocidad del avión? Entonces, aquí nos piden encontrar la velocidad horizontal del avión, o sea, la derivada de la distancia horizontal con respecto al tiempo, que llamaremos en este caso de x sobre dt. Entonces, vamos a analizar las variables que intervienen en este problema. Primero tenemos x dt, que sería la distancia horizontal.
Tenemos a Y, que sería 5 millas, y es una constante. Es bueno tener esto eh, en claro para procesos más que utilizaremos más adelante. Y ST, que es la hipotenusa. Vayas ubicando aquí en este gráfico, ST, que es la hipotenusa, XT, que es la distancia horizontal, y Y, que 5 millas, que es una constante. Entonces, los datos que nos está suministrando este problema son los siguientes. Ya ayer nos habían dicho que eran 5 millas y que es una constante. Y ST, que es la hipotenusa, tiene un valor de 10 millas, según el problema. Entonces, nos dieron también el valor de la diferencia que tenemos aquí de S de T es igual a 240 millas por hora. Míralo aquí donde tenemos, que es lo que el radar detecta, que está cambiando a una tasa de 240 millas por hora. Y lo que vamos a buscar, que es la velocidad horizontal del avión. Entonces, aquí les dejo el dibujito para que sigamos en contexto y qué es lo que andamos buscando. Ahora vamos a establecer la relación que existe entre las variables y para esto vamos a utilizar el tan conocido y tan utilizado teorema de Pitágoras, pero con las variables que intervienen en este problema. X cuadrado más Y cuadrado igual a S cuadrado, donde X, en este caso, va a ser el cateto horizontal y Y va a ser el cateto vertical. Además, la S va a ser hipotenusa. Vamos a derivar primero con respecto al tiempo. Y para ello vamos a utilizar esta regla de derivación que tenemos acá, que sería la derivada implícita. Entonces, en ella vamos a sustituir por los valores. Fíjense acá que la derivada con respecto al tiempo de esta parte de la igualdad de x cuadrado más y cuadrado será igual a la derivada con respecto al tiempo de la distancia que habíamos resaltado al inicio, que sería la hipotenusa. Entonces, luego de esto, yo lo que voy a hacer es que voy como a separar, a distribuir todas estas derivadas, porque yo tengo una propiedad que me permite hacer eso. Y esa propiedad es esta que estamos resaltando aquí, que es la de derivada de una suma. Entonces, fíjense cómo yo puedo distribuir todas estas derivadas para simplificarla, para poder calcular cada derivada individualmente y solo luego unir. Entonces, seguimos con el dibujito acá y este fue el último paso que dimos acá. En la nube amarilla estará el último paso aplicado. Vamos a derivar cada término. Primero iniciamos con la derivada con respecto al tiempo de x cuadrado. Y esto entonces quedaría de la siguiente forma, aplicando la fórmula general que tenemos aquí. Fíjense que lo que vamos a hacer, que vamos a evaluar en esa misma fórmula, nos dice que la derivada con respecto al tiempo de x cuadrado sería lo mismo que yo tomar el exponente y colocarlo acá adelante, sería el múltiplo acá adelante, por la función elevada a n-1. N aquí es 2 y le restamos 1. Aquí tenemos el 2. Fíjense que el 2 que estaba como exponente viene a ser colocado acá como múltiplo, 2 por x, y el 2 acá arriba se reduce a 1, por eso ya no vemos ningún exponente. 2x sería mi derivada, y como estamos trabajando en x con respecto al tiempo, esto debe permanecer. Derivada de dx con respecto al tiempo. Entonces, ahora vamos a hacerlo para y cuadrado, derivar y cuadrado. Recuerden que cuando estábamos hablando al inicio, dijimos que como el avión volaba a una altura constante, que era 5 millas, entonces y va a ser una constante. Y ya sabemos que la derivada de una constante es cero. Entonces, ese se simplifica a cero y ya. Entonces, en la derivada de ese cuadrado, hacemos lo mismo que hicimos en la primera que calculamos, aplicando la fórmula general de derivación. eh, y acá tenemos la expresión de 2s vamos a explicarlo nuevamente acá por si acaso alguien no pudo comprender. La derivada con respecto al tiempo de s cuadrado será igual a el 2, que es mi exponente, pasa a ser un múltiplo acá adelante. Colocamos s nuevamente y le restamos 1 al exponente. 2 menos 1, 1, y por eso tenemos 2s. Y como estamos trabajando en base a s con respecto al tiempo, entonces esto permanece y ya se nombra de esta manera. Entonces, ahora vamos a unificar todas estas derivadas.
Nuestra primera derivada fue esta expresión 2x, diferencial de x con respecto al tiempo, más la derivada de y cuadrado que me dio 0, será igual a la derivada de s cuadrada, que es esto que tenemos acá. Entonces, seguimos acá. Vamos a simplificar. ¿Y cómo vamos a simplificar en este caso? Vamos a dividir por ese 2 que tenemos ahí convenientemente. El 0 ya lo omitimos porque ya previamente en algunos pasos anteriores, en otras demostraciones, vimos cómo se aplicaba la propiedad del elemento 0 y ya estaría de más resaltarla nuevamente, pero aquí lo que hacemos es que simplificamos aplicando esta propiedad que sería dividiendo entre 2, pero eso es una propiedad, no necesariamente entre 2, sino entre cualquier valor, la propiedad de igualdad, que si entonces yo le divido un número a tanto a este lado, si se supone que A, por ejemplo, es igual a B, si yo lo divido entre un mismo valor C, tanto del lado de A como del lado de B, pues entonces no se altera la igualdad, siempre y cuando ese C sea distinto de 0. Entonces, esto fue lo que aplicamos aquí para cancelar ese 2 y que se simplificara a lo siguiente. X, diferencial de X con respecto al tiempo será igual a S, diferencial de S con respecto al tiempo. Entonces, pasamos ahora, aquí está el último paso que realizamos, pasamos ahora a despejar. Este fue el último paso. Fíjense que x está de este lado y como está multiplicando, lo voy a pasar a este lado donde está la otra variable a dividir, quedándonos de esta forma. Eso es otra propiedad que me permite despejar. Si yo tengo a por b, tengo dos términos multiplicando y esto es igual a un c. Entonces yo puedo este término que está multiplicando llevarlo hacia el otro lado a dividir siempre y cuando este valor que yo vaya a movilizar sea distinto de cero. Entonces, ahora vamos a calcular x. ¿Cómo calculamos x? ¿Recuerdan esta expresión que teníamos al inicio en donde nos apropiamos del teorema de Pitágoras? Vamos a utilizarla nuevamente y esta vez solo para calcular x. Entonces, lo que vamos a hacer es que en donde tenemos y cuadrado y ese cuadrado, como ya conocemos los valores, porque no los dieron, nos dijeron que era 5 millas y que ese era igual a 10, entonces que era la distancia del radar. Entonces vamos a sustituir en ellos y ahí encontraremos el valor de x. Entonces, al desarrollar esto y simplificar, decimos 5 al cuadrado 25, 10 al cuadrado 100 y la expresión queda como x cuadrado más 25 igual 100. Vamos a despejar y con las fórmulas que anteriormente, con las propiedades que señalamos anteriormente, nos quedaría solo x cuadrado igual a 100 y el 25 que estaba sumando vendría a restar, quedándonos de la siguiente manera: raíz cuadrada no, todavía la raíz cuadrada, primero x cuadrado igual a 100 menos 25 me daría 75. Pero como yo tengo una raíz cuadrada aquí, yo aplico una propiedad, la propiedad de raíz cuadrada, que me permite este cuadrado simplificarlo de esa forma, aplicando raíz cuadrada en ambos lados y tomando en cuenta tanto el signo positivo como el negativo. Entonces seguimos simplificando y esto nos daría x igual a raíz cuadrada de 75. Entonces continuamos acá, recordando que nos quedó x igual a raíz cuadrada de 75. Vamos a simplificar esa expresión por la propiedad del producto de raíces cuadradas, que nos va a permitir encontrar ese número, esos dos números que multiplicados me den este término que tenemos acá adentro, pero que uno de ellos sí tenga raíz cuadrada para que se me simplifique la expresión. Como yo sé que el 25 y el 3, cuando yo lo multiplico, me da 75 y el 25 tiene raíz cuadrada, entonces él sale del radical porque ya le saqué la raíz cuadrada, me queda el 5 fuera y dentro el valor que no tiene raíz cuadrada queda expresado, quedando así esto como 5 raíz cuadrada de 3. Eso es por la propiedad antes señalada. Entonces vamos a sustituir ese valor en la expresión que nos quedó anteriormente. Mírenlo aquí, en esta expresión que nosotros obtuvimos por medio de varias aplicaciones de algunas reglas y demás. Entonces, aquí ya los valores que yo tengo los voy a colocar acá. Entonces, aquí el diferencial de x con respecto al tiempo será igual a 10
el cambio que hay con respecto al tiempo, cambio de X, incremento en X con respecto al tiempo, será igual a en S, ya yo no voy a colocar S, sino que voy a colocar el valor 10. En X, ahora voy a colocar el 5 raíz de 3, que fue lo que obtuvimos como X, y eso se va a multiplicar por, por el cambio en S con respecto al tiempo, y eso nos lo dieron en el problema inicial, que fueron 240 millas por hora. Entonces, vamos a simplificar. Aquí yo veo que el 10 y el 5 los puedo dividir entre ellos para que quede más manejable la expresión, quedando así, de esta forma, como 2 sobre raíz de 3, raíz cuadrada de 3 por 240. Entonces, hago la multiplicación del lugar, 2 por 240 es 480 sobre raíz cuadrada de 3. Y esto lo puedo hacer por la multiplicación de fracciones, que me dice lo siguiente, que está aquí establecido. Entonces, vamos a racionalizar esto, vamos a buscar la manera de que este radical no quede debajo. ¿Y cómo lo hacemos? Creamos otra fracción, una fracción con equivalente al mismo denominador que yo quiero simplificar. Y este denominador estaría en la otra fracción tanto como numerador y denominador. Y hago un producto de fracciones normal, numerador por numerador y denominador por denominador. 480 por raíz cuadrada de 3 queda expresado de igual forma, 480 por raíz cuadrada de 3 sobre esto, raíz cuadrada de 3 dos veces podría expresarse como raíz cuadrada de 3 al cuadrado para aplicar esta propiedad de producto de raíces cuadradas. Entonces, esto queda de la siguiente forma, 480 por raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Cuando yo haga este cálculo me va a quedar 3 y yo dividiría 480 entre el 3 que me quedó debajo y esto me va a dar 160 y la raíz cuadrada de 3 permanece. Quiere decir que el incremento que hay en X con respecto al tiempo, en este problema, la respuesta que estábamos buscando es 160 raíz cuadrada de 3 millas por hora. Y eso también aproximadamente, si lo convertimos a 277.13 millas por hora. Ahora trabajaremos el bono de este proyecto sobre subsucesiones. En el mismo estaremos desarrollando un ejercicio que tiene como base la sucesión de Fibonacci, la famosa sucesión de Fibonacci. Por tanto, creo que debemos ir dando algunos detalles importantes previo al desarrollo del mismo. Esta famosa sucesión es conocida de esta forma gracias a Leonardo de Pisa, Fibonacci, un matemático italiano considerado como uno de los más importantes de la Edad Media. Es famoso por introducir el sistema de numeración arábigo con base 10 y el uso del cero en Europa, lo que facilitó enormemente los cálculos matemáticos. Entre sus aportes resalta la solución a un problema de reproducción de conejos bajo condiciones ideales en el libro del cálculo publicado en 1202. El enunciado de este problema dice lo siguiente: se coloca una pareja de conejos recién nacidos en un campo. Supongamos que primero, cada pareja de conejos tarda un mes en madurar. Segundo, a partir del segundo mes de vida, cada pareja produce una nueva pareja cada mes. Tercero, los conejos nunca mueren. Cuarto, se pregunta cuántas parejas habrá al cabo de n meses, dando como resultado en la aplicación de dicha sucesión la, la que está establecida de esta forma. Miren aquí como tenemos que dice crecimiento de población de conejos con la sucesión siguiente, 1, 1, 2, 3, 5, etcétera. Esta, esta sucesión es aplicable en la naturaleza, finanzas, computación, etcétera. La famosa sucesión de Fibonacci está dada por la definición inductiva siguiente, y esto es lo que nos expresa el ejemplo que nos solicitan utilizar en el desarrollo de este ejercicio, donde f de 1 es igual a 1, f de 2 es igual a 1, y a partir de f de n más 1, entonces los términos vienen dados por esta expresión, f de n menos 1 más f de n para un n mayor o igual que 2. Así entonces cada término después del segundo viene dado por la suma de los dos términos precedentes inmediatos. Ya sabemos cuáles son los primeros 10 términos porque lo presentamos en el caso anterior,
en la presentación anterior, en donde decíamos que sus primeros términos son 1, 1, 2, 3, 5, etcétera. Es bueno resaltar que también se da un caso en donde eh, tenemos una expresión matemática, una fórmula llamada fórmula explícita, también conocida como la fórmula de Binet, la cual permite calcular cualquier término de la sucesión de Fibonacci sin la necesidad de calcular los anteriores. Esta relaciona la sucesión de Fibonacci con la proporción áurea de phi es igual a 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2, lo que tiene aplicaciones en naturaleza, arquitectura, etcétera. Esta fue nombrada en honor a Jacques Philippe Marie Binet, un matemático físico e ingeniero francés, y aunque la fórmula lleva su nombre, ya era conocida en su época. Se le atribuye a él porque la trabajó y la popularizó en sus estudios. Bien, ahora sí podemos desarrollar el ejercicio del bono que nos solicita lo siguiente: sea f de n la sucesión de Fibonacci del ejemplo 3.1.2d y sea x de n la función definida por f de n más 1 sobre f de n, dado que el límite de x de n igual L existe, determinar el valor de L. Recordando que este es el ejemplo que nos prescribe en este ejercicio, la famosa sucesión de Fibonacci. Ya describimos lo que enuncia este ejemplo y ahora vamos a proceder a desarrollar este ejercicio. Vamos a iniciar definiendo y analizando la sucesión de Fibonacci de este ejemplo. Se las coloco aquí en esta esquina para que puedan visualizarlo. Analizando la relación recursiva que ya describimos previamente de x de n, dada por f de n más 1, está definida por f de n menos 1, su antecesor, más f de n, más la función en sí. Entonces, podemos evaluar en la función inicial que nos dieron. Entonces, x de n viene definida por f de n menos 1, por su antecesor, más esta función entre ella misma, entre la función. Estamos aquí evaluando en x de n, que fue nuestra función inicial. Luego pasamos a distribuir el denominador por la propiedad de distributiva con respecto a la suma. Tenemos aquí, de f, nos deja a f de n menos 1 sobre f de n y a otra fracción de f de n sobre f de n. Entonces, nuestra expresión queda de la siguiente forma: x sub n será igual a f de n menos 1 sobre f de n más 1. Esto aplicando la propiedad de la identidad multiplicativa que me permite, que expresa que todo número que es dividido por él mismo, siempre y cuando ese número no sea 0, me dará como resultado 1. Entonces, por esto pude simplificar. Ahora, por la relación recursiva del antecesor, tenemos que x sub n menos 1, o sea, el antecesor de mi sucesión inicial, será igual a f de n menos 2, o sea, el antecesor del que tenía previamente, y asimismo el antecesor de cada uno. Esta es la relación recursiva aplicada a toda la función evaluada en x de n. Entonces, luego de aquí, por la propiedad que me permite distribuir, o más bien, por la división de fracciones, yo puedo obtener lo siguiente: x de n menos 1 será igual a f de n menos 2 más f de n menos 1 sobre f de n menos 1. Entonces, obtenemos lo siguiente, pero ¿cómo lo obtuve? Por recíproca y sumar 1 en ambos lados de la igualdad. Ahora tengo mi expresión de la siguiente forma: 1 sobre x, sobre x de n menos 1, aquí estoy aplicando la recíproca, más 1, aquí estoy sumando 1 en ambos lados de la igualdad, será igual a f de n menos 1 sobre f de n menos 2 más f de n menos 1, que es la recíproca del término que tenía de este lado el signo de igualdad, y sumándole también 1. Entonces, simplificando, obtenemos, de acuerdo a la sucesión de Fibonacci inicial, Fibonacci, que del ejemplo que nos dieron, la famosa sucesión, que decía que f de n más 1 estará definido por su antecesor más la función. Entonces, podemos
realizar por la relación recursiva de su antecesor, podemos desarrollar lo siguiente, que f de n más 1 será igual a f de n menos 1 más f de n menos 1. Fíjense que aquí estoy aplicando la relación recursiva. Estoy aquí trabajando con el antecesor de cada uno de los términos que están de este lado del signo de igualdad. Entonces, esto me va a permitir obtener lo siguiente. Simplificando, tenemos que f de n será igual a f de n menos 2 más f de n menos 1. Luego, sustituyendo en nuestra función inicial, tenemos que 1 sobre x de n menos 1 más 1, recuerden que esto era lo que teníamos cuando aplicamos la recursividad del antecesor en la función evaluada. Entonces será igual a f de n menos 1 entre f de n más 1. Y esto a su vez será igual a la función inicial que nos dieron en el ejercicio. Entonces, podemos decir por la transitividad de la igualdad, podemos decir que x de n será igual a 1 sobre x de n menos 1 más 1. Esta propiedad nos dice que si yo tengo un valor que es igual a otro valor y este valor también es igual a otro valor, entonces A es igual a C. Esta es la propiedad de transitividad de la igualdad. Entonces me permite hacer esto. Luego, entonces vamos a verificar la acotación de nuestra sucesión y recordamos entonces que los primeros términos de la sucesión del ejemplo que nos dieron eran 1, 1, 2, 3, etcétera. Es decir, que f de n, f de sub 1 era 1, luego f sub 2 era 1, así sucesivamente hasta llegar a los términos que nos dieron. Entonces, los valores que corresponden a x sub n serían los siguientes, evaluando en nuestra función inicial. Tenemos que f sub 2 será dividido entre f sub 1 sería igual a 1, es decir, tenemos nuestro valor de f sub 2 que es 1 entre nuestro valor de f sub 1 que es 1. Esto nos daría como resultado 1. Hacemos lo mismo, eso evaluando, recuerden en nuestra función inicial que era esta, que x de n está definida como f de n más 1 entre f de n. Vamos a hacer lo mismo con los demás. Y fíjense que aquí aplicando lo mismo, evaluando en ella, por ejemplo, aquí tenemos f de 3 entre f de 2 y vamos a regresar un poquito para ver cuál era f de 3, que era 2 entre f sub 2, que era 1. Entonces, tenemos que 2 entre 1 nos da 2. Y vamos a hacer lo mismo así sucesivamente. El siguiente nos da 1.5, el siguiente nos da 1.6 periódico y así sucesivamente. Por tanto, x de n, nuestra función inicial, será mayor que 1 para todo n y está también acotada superiormente. Ya verificamos esto. Fíjense que estamos aplicando cada uno de los teoremas, de las definiciones que ya desglosamos en nuestros saberes previos. Entonces, podemos decir que conforme n crece hacia el infinito, entonces nuestra función parece estabilizarse. ¿Por qué? Porque esto hace que nuestra función esté en un intervalo finito, ya que ya tiende a 0. Entonces, dado que x sub n es una sucesión acotada, como dijimos previamente, existe al menos una subsucesión convergente de x sub n por el teorema de Bolzano-Weierstrass. Para determinar el límite, ahora vamos a suponer que nuestra función inicial converge a un valor L, pero esto no es una simple suposición, esto no lo dicen en el ejercicio, en el enunciado del ejercicio. Entonces, ya que me está diciendo que converge a L, recuerden que esta fue nuestra resultante de todas las operaciones que le aplicamos, entonces por definición de nuestra función inicial, la relación recursiva, podemos decir que entonces nuestra expresión queda de la siguiente forma, por la suposición inicial de que el límite existe. En x de n sustituimos por L y así sucesivamente. Entonces, fíjense que aquí lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar por L en ambos lados. Entonces, esto nos da como resultado a L cuadrado, definido por 1 más L. Entonces,
Esto viene dado por esta propiedad que nos dice que A es igual a B, implica que si A es igual a B, implica que para toda C que pertenece a los reales, A por C es igual a B por C. O sea, si yo multiplico el mismo valor de este lado y también de este lado, pues no se altera mi igualdad. Entonces, resolviendo para hallar nuestro límite, vamos a simplificarnos con esos conocimientos que ya nosotros sabemos. Vamos a igualar nuestra expresión previa a cero para obtener entonces una ecuación cuadrática y poder aplicar nuestra fórmula general. Pero primero, obviamente, tenemos que establecer cuáles son nuestros datos. Tenemos que A será 1, B será menos 1 y C será 1, de acuerdo a esta expresión que igualamos a 0 recientemente. Y aplicando nuestra fórmula general, entonces empezamos a evaluar con nuestra ecuación en la fórmula general, sustituyendo los valores los datos que ya sacamos, y decimos ahora que menos 1 más o menos raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, menos 4 por 1, menos 1 sobre 2. Entonces, simplificando, obtenemos que L es igual, o sea, el límite será igual a 1 más o menos la raíz cuadrada de 1 más 4 sobre 2. Seguimos simplificando y obtenemos la expresión siguiente. L será igual a 1 más o menos raíz cuadrada de 5 sobre 2. Tomamos el valor positivo, lo tomamos de forma positiva, 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2, ya que las razones de Fibonacci también lo son. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir que nuestra sucesión inicial, nuestra función, converge al número áureo. Finalmente, el límite de nuestra función, cuando n crece hacia el infinito, es el número áureo, que es 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2. Estos fueron los recursos utilizados para el desarrollo del proyecto recién finalizado. La información desarrollada en este proyecto ha sido sustentada en estos libros: el de Introducción al Análisis Matemático de una Variable de Walter Sherwood en su tercera edición, Cálculo 1 de una variable de Larson y Edward, y algunos videos suministrados por el docente Juan Toribio Milané en su canal de YouTube Faustinianos, sobre todo el video Espacios Métricos y su uso en GeoGebra. Nos despedimos con la siguiente frase: la belleza de las matemáticas solo se muestra a sus seguidores más pacientes. Mariam Mirzakhani.